Bueno, Leopoldo consiguió hace poco el apoyo de Proyecto Venezuela, ¿no? Correcto. ¿Eso por qué? Bueno, porque tenemos coincidencia en algunos temas, particularmente un tema muy importante para lo que es el futuro de Venezuela, que es el fortalecimiento de los gobiernos regionales y locales. Allí compartimos una visión de país. Yo tuve la oportunidad de encontrarme con todo el equipo Proyecto Venezuela, con el gobernador Salas Romer, con todo el equipo, sobre cómo veíamos la Venezuela que está por venir. Y un punto importante que nosotros hemos incorporado en nuestra propuesta de la mejor Venezuela es darle autonomía y fortaleza a las regiones, es darle autonomía y fortaleza a los municipios. Bueno, 12 de febrero, las elecciones son el 14. 12 de febrero, Día de la Juventud, Año del Cambio. 12 de febrero de las primarias. Sí, claro. ¿Y las presidenciales? 7 de octubre. 7 de octubre. Ok, 7 de octubre. Leopoldo López gana la presidencia. ¿Qué va a hacer Leopoldo con las misiones? ¿Qué va a hacer Leopoldo con los chavistas o con la gente que está vinculada al gobierno? Mira, ¿Cuál es tu posición sobre ello? A partir de ese momento, una vez que sean ya presentados los resultados, la posición es de absoluta y total apertura e inclusión. No solamente con quienes hayan votado. ¿Cómo se come eso? Ahí voy a explicarlo. No solamente por quienes hayan votado por la opción del oficialismo, sino también dejar muy claro que no va a haber una cacería de brujas. Por quienes estén trabajando en el Estado venezolano, dejarle muy claro que no comenzará un quítate tú para ponerme yo, que se planteará un gobierno que busque logros muy concretos en 3 aspectos: en derrotar la inseguridad, en lograr atender la pobreza extrema como principal prioridad de la política social, y ahí respondo lo que es la pregunta con respecto a las misiones. Para nosotros la principal prioridad es la pobreza extrema, que hoy representa 1 millón de familias. Uno de los argumentos del presidente de la República es que si ganan cualquiera de la oposición desaparece Barrio Adentro, desaparece todos los médicos integrales. ¿Cuál es tu posición? Bueno, que hay que buscar fortalecer una política social. Yo creo que la política social que hoy está planteada en Venezuela no es la más adecuada. No hemos logrado superar la pobreza. ¿Cuál es la política social adecuada? Una política que se focalice en los más necesitados, por ejemplo. Nosotros tenemos una política social que plantea subsidios generalizados a toda la población. Cuando, que plantea... ¿A mí me dan subsidios? Claro que sí, te da una serie de subsidios con alimentos, controles de precios y otra serie. Fíjate, Venezuela tiene hoy una cantidad de controles de precios, pero tenemos la inflación más alta del continente americano. Para mantener ese estado clientelar de subsidios. Bueno, está en la prioridad que nosotros tengamos en el gasto público. Te pongo un ejemplo. Recientemente Venezuela informaba que está invirtiendo $4.000 millones en compra de armas con Rusia. Bueno, yo creo que esa no es la prioridad para los venezolanos. Creo que la prioridad está en programas sociales que logren superar la pobreza, en infraestructura, en atender un grave problema que debe de beneficiar a todos los venezolanos, que es un sistema de seguridad social, en lugar de estar gastando el dinero en donde no corresponde. Cuando tú compites en el terreno social con el presidente de la República, que no sé cuánto que dice que tiene 50 puntos, 51 puntos, la gente se va a preguntar, bueno, si la política social me la está dando este señor, ¿para qué voy a inventar? Bueno, porque la política social que hoy está planteada no es óptima. Por ejemplo, vamos a ver el caso de Barrio Adentro. Se construyeron 3.000, 4.000 módulos. La mitad está cerrado. Eso lo sabe la gente que nos están viendo. La política de salud del Estado es una política fracasada. Los hospitales están desatendidos. No hay médicos, no hay insumos. ¿Dónde está el éxito de la política social? La política de salud requiere inversión, atención a los médicos, a los enfermeros, las enfermeras, dotación. Vamos a la política de educación. En Venezuela hay un déficit de 15.000 escuelas, de 250.000 docentes. Cuando uno va a las escuelas en cualquier rincón de Venezuela, los techos están quebrados, cuando llueve no hay clases, el programa de alimentación escolar no funciona, los pupitres y todo lo que es el equipamiento es deficiente. Es decir, no podemos decir que hoy en Venezuela la política de salud y de educación es óptima. Venezuela no ha logrado, durante los últimos 7 años que hemos tenido un boom petrolero como nunca lo ha tenido Venezuela. ¿La pobreza bajó o subió? La pobreza extrema se ha mantenido, y cuando hablamos de lo que significa mantenerla es en las condiciones en las que está viviendo los venezolanos. Bueno, condiciones que no tienen acceso a aguas negras, no tienen una vivienda digna, no tienen acceso a un sistema de salud. Acceso a aguas negras. Acceso a lo que sería un sistema de aguas negras, es decir, conviven con aguas negras.
acceso a lo que significa lo básico, los servicios que le garanticen a la persona vivir dignamente. 1 millón de familias viven en situación de pobreza extrema. Y estos últimos 7 años, Carlos, han sido los 7 años de mayor ingreso petrolero que hemos tenido. ¿Cómo enfrentas tú el reto de la misión vivienda o la debilidad de la misión vivienda a la hora de una campaña? Cuando te ponga el tema en una campaña. Es que hay una promesa que no se ha podido cumplir, entre otras cosas, porque el Estado ha tenido una política de enfrentarse al sector productivo que podría acompañar la construcción de esas viviendas. Las cabillas necesarias para construir la vivienda, hoy las tenemos que importar, porque Sidor está quebrada, porque Sidor ha perdido los niveles de productividad para ni siquiera cumplir con el mercado interno. Insisto, el enfoque de la política actual venezolana está basada en la destrucción de la producción nacional. Nosotros tenemos que revertir eso, impulsar la producción nacional, impulsar la generación de empleo y de crecimiento. ¿Qué haría con PDVSA? Mira, nosotros hemos venido planteando la necesidad de aprovechar la base de recursos que tiene Venezuela. Venezuela tiene el 20% de las reservas del planeta y lamentablemente somos hoy un país marginal en la producción y en la exportación. Nosotros estamos planteando duplicar los niveles de producción en 6 años y escalar a convertir a Venezuela en el principal país exportador de crudo en el mediano plazo. ¿Eso lo podemos hacer? Claro que lo podemos hacer. Ese es el lugar que tenía Venezuela en 1970. Tenemos los recursos. Existen los recursos financieros para lograr esos niveles de producción. Existe el talento humano. Y PDVSA, por supuesto, tendría que asumir el reto de dedicarse a la exploración, producción, refinación y comercio. ¿En manos del Estado o en manos privadas? ¿Tú qué piensas? No, PDVSA debe mantenerse en manos del Estado, pero abierto a las inversiones del sector privado en la industria. Incluso, aquí tiene que haber un quiebre en la política petrolera histórico, que por primera vez se le abran las oportunidades a los venezolanos para poder invertir en el sector petrolero. Fíjate, por ejemplo, cuando uno ve el mapa de la faja petrolífera del Orinoco y ve las banderitas de los países que están participando, uno ve la bandera de India, de Rusia, de Bielorrusia, de Cuba, de Argentina, pero no hay una banderita de Venezuela. No hay capital de los venezolanos invirtiendo en el sector petrolero. Nosotros tenemos que buscar abrir oportunidades para que los venezolanos inviertan en el sector petrolero y para que nos podamos beneficiar directamente todos los venezolanos del ingreso petrolero. Con las Fuerzas Armadas, ¿qué harías tú? Mira, ese es un tema... Con las Fuerzas Armadas, militares, los cuarteles. Aquí dijo alguien que tenían que volver a sus cuarteles. ¿Tú qué opinas? Bueno, lo primero es garantizar una política que esté dentro de la Constitución. Una principal prioridad sería atender el grave problema de seguridad social y de condiciones que tienen hoy los militares. Hoy, lamentablemente, los niveles salariales, los niveles de acceso a crédito... Lo aumentaron al 50%. Pero sigue estando en unos niveles... ¿Tú le aumentarías otro 50%? Al sector público hay que aumentarle, al sector público entero hay que mejorarle las condiciones. En particular, el sector militar tiene serios problemas con respecto a lo que significa acceso a seguridad social, a lo que significa acceso a vivienda. Eso serían las condiciones de la familia militar. Pero la política militar, desde mi punto de vista, tendría que enfocarse a las prioridades, que es el resguardo de la soberanía. Nosotros tenemos un serio problema en la frontera venezolana, que es el resguardo de nuestra soberanía. Yo imagino y visualizo una política de la mano con los militares, en donde enfrentemos los grupos irregulares que están en la frontera y que podamos tener héroes de lo que es ese proceso de recuperar nuestra soberanía. Esos militares que están en el gobierno, ¿tú los vas a llevar para el cuartel otra vez? Mira, creo que lo que tenemos que garantizar es que el sector militar haga lo que le corresponde, que es garantizar la soberanía del territorio de los venezolanos. Llega al poder y de plano raspa todo el alto mando militar. No, habría que evaluar cómo se configura un esquema que garantice la visión de garantizar la soberanía del territorio. Tú vas a conseguir militares que te dicen, y te han dicho un discurso, no aceptamos o patria, socialismo o muerte. ¿Qué vas a hacer tú con esa gente? Bueno, voluntariamente quienes no acepten tendrán que irse, porque aquí vendrá un nuevo gobierno
que está asumiendo las condiciones de gobernar dentro de la Constitución y con una visión muy clara de cuál es la responsabilidad que le corresponde al sector militar. ¿Tú eres capitalista, comunista, socialista o todo lo contrario? Yo creo en la economía de mercado, yo creo en el sector productivo, creo en un Estado fuerte que garantice el combate contra la inseguridad, en un Estado fuerte que garantice una política social que le llegue a los más necesitados, en un Estado fuerte que garantice el Estado de Derecho. Ninguno de esos aspectos hoy están garantizados en Venezuela. ¿Qué piensas tú cuando te hacen esos ataques que uno ve, que te atacan cada rato los de PDVSA? ¿Cómo te pega a ti eso? No, ya nosotros, evidentemente, todos esos ataques están fundamentados sobre la mentira y sobre el miedo. Uno tiene que... ¿Tú no has hecho encuestas si eso te ha afectado o no te ha afectado? No, no ha afectado. De hecho, un estudio que vi recientemente, tenemos la mejor calificación con respecto a honestidad, a la percepción de honestidad de los líderes en Venezuela. Y eso, por supuesto, los ataques, la gente los percibe en la dimensión que son. Son ataques que buscan sacarnos del camino. Nosotros nos mantenemos con nuestra propuesta clara. Las matrices de opinión que pegan en ese sentido, ¿no? Mira, yo creo, Carlos, que nosotros, los venezolanos, estamos ante un Estado que manipula, y cuando nosotros vemos la pantalla de los medios públicos, ahí queda muy claro que lo que está planteado es una guerra permanente de asesinato moral contra todos los que estamos construyendo el cambio en Venezuela. Tenemos dos opciones: o quedarnos estancados y responder a esos ataques, o dedicarnos a lo que nos tenemos que dedicar, que es plantearle a los venezolanos una opción real de salir del estancamiento y de construir una alternativa, la nuestra, la mejor Venezuela. ¿Tú te sientes herido por esos intentos de ataque? No, para nada, si no, no estaríamos donde estamos, si no, no hubiésemos avanzado como hemos avanzado. Como te lo decía al principio, Carlos, nosotros hemos tenido que superar una cantidad de obstáculos en el camino que nos han traído a donde estamos. Hemos logrado uno a uno derribar esos obstáculos y hoy seguimos creciendo, seguimos avanzando con una visión que le plantea a los venezolanos la conquista del futuro, no la guerra de las culpas, ni tampoco quedarse pegado en lo que significó el pasado. Bueno, se acabó el programa. Gracias, Leopoldo López, gracias a usted, amigo televidente. Muchas gracias. En la próxima parte voy a conversar con Aquiles Martínez. O quedarnos estancados y responder a esos ataques, o dedicarnos a lo que nos tenemos que dedicar, que es plantearle a los venezolanos una opción real de salir del estancamiento y de construir una alternativa, la nuestra, la mejor Venezuela. ¿Tú te sientes herido por esos intentos de ataque? No, para nada, si no, no estaríamos donde estamos, si no, no hubiésemos avanzado como hemos avanzado. Como te lo decía al principio, Carlos, nosotros hemos tenido que superar una cantidad de obstáculos en el camino que nos han traído a donde estamos. Hemos logrado uno a uno derribar esos obstáculos y hoy seguimos creciendo, seguimos avanzando con una visión que le plantea a los venezolanos la conquista del futuro, no la guerra de las culpas, ni tampoco quedarse pegado en lo que significó el pasado. Bueno, se acabó el programa. Gracias, Leopoldo López, gracias a usted, amigo televidente. Gracias a Leopoldo López. En la próxima parte voy a conversar con Francisco Grullón, presidente de la Cámara Inmobiliaria Metropolitana, porque tenemos que hablar de la ley de alquileres que la van a promulgar mañana sábado.